Buenas tardes, soy Elena Santa Cruz Loza y como verán, voy a hablarles sobre los derechos humanos basados en el ODS 3, Salud y Bienestar, y el ODS 4, Educación de Calidad. Para empezar, preguntarles, ¿qué son los derechos humanos? Para poder responder esa pregunta, darles su definición. ¿Qué significa humano? ¿Es un hombre, una mujer, un niño? ¿Es una persona? Derechos, cosas a las que se tienen derecho o están permitidas, libertades que están garantizadas. Derechos humanos, los derechos que tienen simplemente por ser humano. Una breve historia sobre los derechos humanos es que al principio no habían derechos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro, y si no, bueno, no lo estabas. Pero un personaje, Ciro el Grande, decidió cambiar todo eso después de conquistar Babilonia. Hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formaran parte. Se documentaron sus palabras en una piedra de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos, con la ley natural, entre otros eventos que fueron dándose posteriormente. Ahora, con todo esto, sí podemos responder la pregunta: ¿qué son los derechos humanos? Según la Amnistía Internacional, los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. Entre estos, el derecho a la vida, a la salud, a la educación. Bien, basados en el ODS 3, el derecho a la salud, este constituye unos derechos fundamentales que son aquellos que existen con anterioridad a la sociedad y al Estado, ya que corresponden a las personas humanas por su condición de tal y por el solo hecho de serlo. Además de su reconocimiento, sin embargo, los ciudadanos tienen derecho a su protección no solo por el Estado nacional, sino a sí mismos en el ámbito internacional. Como sabrán, actualmente hay un virus que está atacando no solo a nuestro país, sino a nivel mundial, que es el COVID-19. Pero, ¿cómo está afectando esta pandemia en la salud? En las últimas semanas, los casos confirmados y muertes por COVID-19 se han disparado a nivel mundial, y se espera que estas cifras continúen aumentando en el futuro. La pandemia ha abrumado los sistemas de atención médica y ha llevado a tomar medidas preventivas dramáticas en muchos países. La prevención mediante programas de confinamiento en el hogar, medidas de higiene y distanciamiento social es ahora mismo la clave que ha llevado a una reducción considerable en el número de casos potenciales que de otro modo habrían colapsado los sistemas de atención médica. ¿Y cómo está afectando esto a otras enfermedades no transmisibles? Según la Organización Mundial de la Salud, la principal constatación es que los servicios de salud se han visto parcialmente o totalmente interrumpidos en muchos países. Más de la mitad del 53% de los países encuestados ha interrumpido parcial o totalmente los servicios de tratamiento de la hipertensión. El 49% de los servicios de tratamientos de la diabetes y las complicaciones conexas, el 42% de los servicios de tratamiento del cáncer y el 31% de los de emergencias cardiovasculares. Con todo esto, las razones más comunes para interrumpir o reducir los servicios fueron la cancelación de los tratamientos planificados, la disminución de transporte público disponible y la falta de personal debido a que los trabajadores sanitarios habían sido reasignados para apoyar los servicios de respuesta a la de COVID-19. Mediante esto, los grupos sociales vulnerables imaginados suelen tener menos probabilidad de disfrutar del derecho a la salud. Por otra parte, la carga de mortalidad por enfermedades no transmisibles que con frecuencia se piensa que afectan a países de altos ingresos está aumentando desproporcionalmente en los países y las poblaciones de bajos ingresos. Ahora, el derecho a la educación es un derecho humano que debe ser accesible a todas las personas. El aprendizaje de diversos conocimientos empieza por la adquisición de
de conocimientos básicos. Bueno, esta es la de alfabetización. En esta fase los niños aprenden a leer y a escribir gracias a la educación primaria y al apoyo de los padres. La educación es uno de los factores que más influyen en el avance y el progreso de personas y las sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico. Pero ¿cómo se está viendo la educación en estos tiempos? Estamos viendo la que es potencialmente uno de los mayores amenazas en nuestra vida para la educación global. Al 28 de marzo de 2020, más de 1.600 millones de niños y jóvenes no asisten a la escuela en 161 países por la pandemia del COVID-19. Esto representa cerca del 80% de los estudiantes en edad escolar en el mundo. Ya estábamos experimentando una crisis global de aprendizaje. Ya sabíamos que muchos estudiantes, aun cuando estaban en la escuela, no estaban adquiriendo las habilidades fundamentalmente necesarias para la vida. El indicador de pobreza de aprendizaje del Banco Mundial, es decir, el porcentaje de niños que a los 10 años no pueden leer ni comprender un texto simple, era el del 53% de niños en países de ingresos bajos y medianos. Esto era antes de la crisis. Esta pandemia tiene el potencial de empeorar aún más estos resultados si no se actúa de manera adecuada. Este virus se ha llevado varias vidas y como consecuencia en la educación es que fallecieron profesores. Y cuando las escuelas abran, varios padres no podrán enviar a sus hijos debido a la economía. Y en la salud, cuando las monedas locales se devalúen, el costo de las importaciones aumenta. Es posible que no se puedan disponer de medicamentos de importancia vital o que resulten inaccesibles para varios. Para terminar, quisiera recitar este poema de Eduardo Galeano, Los Nadie, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos. Muchas gracias.